Entonces, intencionales en renovarla, en refrescarla, en recordarla cómo era, para dónde es que vamos, qué es la visión, qué es lo que Dios nos ha dicho. Por eso, ¿qué quieres que yo haga? Es tan importante, ¿verdad? Porque eso es la visión de Dios, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta sería entonces, ¿cuál es la visión tuya, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la visión para mi vida? ¿Cuál es la visión para esta iglesia, para este ministerio, para este movimiento, para esta empresa? ¿Cuál es la visión, Señor? Y si tú y yo mantenemos esa visión, tendremos nuevas fuerzas, ¿verdad? Nueva motivación, nuevo impulso para avanzar, para seguir en nuestra vida como tal. La pérdida de visión, además de eso, familia, abre puertas a situaciones bastante complejas. Bueno, la buena noticia es que en Zenfol tenemos una visión bastante clara y definida. Si me ayudan con la diapositiva, donde dice en Zenfol, ¿qué hacemos en Zenfol? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la visión? Bueno, hay diferentes redacciones o frases que tú puedes encontrar sobre Zenfol, la visión, aunque es una sola. Estas tres declaraciones, digamos que resumen lo que es nuestra visión. En Zenfol hacemos discípulos, en Zenfol desarrollamos líderes y en Zenfol ayudamos a transformar naciones. Eso es importante que lo podamos grabar. ¿Listo? Hacemos discípulos, desarrollamos líderes y ayudamos a transformar naciones, ¿verdad? En algún momento dijimos transformamos naciones, pero entendimos que era un poco pretencioso, que nosotros y ninguna institución realmente solita cambia naciones. Seguramente que, como dice aquí más bien, ayudamos a transformar naciones. Y estaba leyendo un artículo que el Ministerio de Zenfol en Manizales, a propósito, ya ustedes seguramente saben que está confirmado que tendremos el Congreso Internacional del próximo año en la ciudad de Armenia. Va a ser en el eje cafetero. Estábamos entre Pereira y Armenia, es eje cafetero en todo caso. Y ya está confirmado Armenia porque encontramos un mejor lugar ahí, en Armenia. Y básicamente lo que encontraba era un artículo, les decía, del Ministerio de Zenfol en Manizales. El eje cafetero en Colombia, para que se vayan familiarizando, lo constituyen tres ciudades que son Armenia, Manizales y Pereira. Vamos a estar en esta ocasión básicamente en la ciudad de Armenia, en un centro de convenciones muy lindo, muy especial. Ahí vamos a encontrarnos para ese tiempo del Congreso Internacional. Este relato básicamente, bueno, no lo voy a leer para no alargarlo, pero es un testimonio de un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Manizales, que se llama Gospel al Parque o Festival Gospel. El gospel es música cristiana, básicamente, ¿verdad? Y se ha hecho en Cali y ahora Manizales lo ha realizado. Lo más interesante cuenta ahí el pastor Gustavo Salazar, el pastor de Zenfol en Manizales, que en este caso ha sido iniciativa del alcalde de la ciudad. Le han propuesto personas, pero él tomó la iniciativa y entonces organizó y desarrolló un evento muy especial porque él, palabras de él, dice, ha entendido la importancia de que en su ciudad se alabe a Jesucristo. Tal cual, de que se exalte a Jesús. Qué importante, ¿verdad? Que un alcalde, primera autoridad, tenga ese concepto, ese enfoque y diga queremos exaltar a Jesucristo. Y organiza un evento para toda la ciudad donde se reúnen grupos que alaban a Jesús y entonces ese es un impacto para una ciudad, ¿verdad? Solo como un ejemplo, hay muchos más. Ustedes me han oído en Yopal, Casanare, donde se hace un ayuno anual por la ciudad y se unen todas las iglesias cristianas, incluida la católica, sí, para hacer un ayuno por la ciudad, iniciativa de un alcalde en su tiempo de Zenfol, miembro de Zenfol, un alcalde cristiano, ¿verdad? Donde dijo, es importante ayunar por la ciudad. Entonces, ¿qué les parece? Ayunar por una ciudad, levantar alabanza en una ciudad, levantar a Jesucristo en tu hogar, en tu empresa, en una institución, ¿qué tal en un colegio, qué tal en una universidad, ¿verdad? Qué importante, entonces, hace parte de lo que hacemos en Zenfol. ¿Cómo era? Hacemos discípulos, desarrollamos líderes y ayudamos a transformar naciones. Esta frase les quiero leer aquí en la diapositiva, dice, la influencia de Zenfol como agente de transformación está directamente relacionada con su capacidad, atentos a esto, a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para movilizar sus componentes. Ahí tomamos la idea. Está hablando de la influencia de Zenfol. Según la palabra del Señor, según lo que vemos en la Biblia, lo normal, el diseño, propósito de Dios es que los creyentes seamos de influencia. No seamos tanto influidos. Cuando dice somos luz del mundo, ¿qué está hablando el Señor? Que lo normal es que seamos una poderosa influencia porque la luz
cambia, la luz de hecho diluye, de hecho destruye, termina, acaba con la oscuridad. Y entonces dice que somos luz en la oscuridad, influencia. Como Senfol hemos aprendido que Dios quiere que seamos de influencia como agentes de transformación. ¿De qué depende? Está relacionado, dice, con la capacidad que tengamos por el poder del Espíritu Santo para movilizar nuestros componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Ahí dice discípulos, células, movimientos, academia, proyectos de alcance, iglesias locales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que somos, ¿verdad? Podríamos hablar de los 5 propósitos, ¿te acuerdas? Proclamar, ¿qué sigue? Proclamar, ganar, edificar, capacitar y enviar. Repitámoslos todos. Proclamar, ganar, edificar, capacitar y enviar. Ahora sí, toditos, vamos. Proclamar, ganar, edificar, capacitar y enviar. Proclamar el Evangelio, la buena nueva, como hoy hablaremos de la gran comisión, ¿verdad? Debe ser anunciado el Evangelio, dentro de eso ganar es consolidar nuevos creyentes, luego edificarlos en la fe, después capacitarlos para enviarlos a hacer lo mismo, como por ejemplo ahora una familia enviada a Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? Desde Perú, enviados para comenzar un ministerio. O tú que has sido enviado a establecer un grupo vida, ¿verdad? Me encanta, Katy y Cristiana, un grupo vida, ¿no? Está súper lindo ese grupo vida ahí en tu casa, en Guadalupe igual, ¿no? Otro grupo vida. Diferentes maneras, lugares, ¿verdad? Va a dar comienzo el próximo viernes el movimiento MBI, Movimiento Vida de Impacto, para ganar jóvenes profesionales. Diferentes maneras, enviados. Terminamos la frase. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo, movilizar nuestros componentes, que ya mencioné. Después del paréntesis dice, en la difusión del Evangelio y ayudar así al cumplimiento de la gran comisión. ¿Lo tomamos? Un ejemplo bien claro, y qué mejor ejemplo que el Señor Jesús, cuando hablamos de influencia. Rápidamente acompáñame a Mateo capítulo 4, si eres tan amable. Mateo 4. Versículos 13 al 20. El Señor Jesús nos modeló, Él vino a esta tierra, vivió una vida para gloria del Padre, vivió una vida de propósito, una vida de obediencia, de entrega, de santidad, de evangelización. Y Él nos modeló cómo hacer esto, de ser influencia y ser agentes de transformación, movilizando los componentes, en el caso tuyo y mío, movilizando nuestra vida, tiempo, talento, recurso, conocimiento, para el cumplimiento de la gran comisión, para difundir el Evangelio. ¿Estamos listos? Mateo 4, 13 al 20 dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué dice? ¿Para qué? Cuento 3 y lo leen todos. 1, 2, 3. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Hasta ahí paremos. ¿Para qué era? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Está en Isaías capítulo 9. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué les pasó? ¿Qué ocurrió? Dice, luz les resplandeció. Hagamos una pausa ahí. ¿No es verdad que esa frase, esa declaración es tremendamente poderosa y nos muestra lo que es una verdadera influencia, lo que es transformación? Habla de un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo asentado en sombra de muerte. ¿Y qué le ocurrió a ese pueblo? Dice, vio gran luz. Y dice, luz les resplandeció. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Es el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que pasó en Capernaum, familia, es lo que sigue pasando generación tras generación, época tras época, en todo lugar, pueblo y nación. Y es que el Evangelio llegó a ese lugar. Es que el Señor Jesús, en este caso mismo, llegó a predicar la buena nueva. Y donde quiera que llega el Evangelio, trae transformación, trae cambios. Esas tinieblas que hay, esa oscuridad que hay, que es todo lo que tiene que ver con el mal, la corrupción, la violencia, ¿verdad? Aquí tenemos inseguridad, delincuencia y mentira, etcétera, etcétera. Toda esa oscuridad, dice, es disipada, es destruida cuando llega el Evangelio. Y él comenzó a predicar. ¿Cuál era el mensaje? Versículo 17, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hablamos del establecimiento del reino, hablamos de la buena noticia. ¿Y cómo más se hace esto? Hay proclamación ahí, ¿vieron? Y dice el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea. Mira lo interesante.
vio a dos hermanos. El Señor Jesús, que estaba predicando, que llegó a Capernaum, viviendo esa vida desafiante, esa vida poderosa en el Espíritu, llegó a este lugar anunciando la buena nueva, y haciendo eso, vio a dos hermanos. ¿Recuerdan ustedes que esa mujer llamada Agar, la mamá de Ismael, ¿no? Al margen de la historia, cuando ella va al desierto sola, tuvo una experiencia con Dios y llamó a ese lugar el viviente que me ve. ¿Te acuerdas? Ella descubrió que el viviente, que el Eterno la veía a ella. Y aquí dice que el Señor Jesús vio a dos hermanos. A veces nos cuesta entender que para Dios no es problema que en medio de 8,000 millones de personas estemos tú y yo, y Él nos mira, nos conoce, sabe nuestro nombre y se fija en nosotros. Él se fijó en este par de hermanos, ese par de pescadores. Él fijó en ellos sus ojos. Pedro, Simón en este caso, y Andrés su hermano eran pescadores. Y les dice a este par de hombres en el versículo 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo que aquí está haciendo el Señor Jesús es el ganar, el segundo paso. Proclamó a una multitud, anunció la buena nueva. Tenemos que estar mirando formas de proclamar la buena nueva, anunciar la buena nueva. Y luego el segundo paso es proclamar. Es tener la sensibilidad y la percepción por el Espíritu Santo de quiénes son esos que ya están listos. ¿Por qué se acercó a Simón y Andrés? ¿Por qué fijó en ellos sus ojos? ¿Por qué los llamó a ellos? Porque él estaba andando en el Espíritu y le mostró al Espíritu Santo que ese par de hombres estaban listos para ser consolidados y para ser discipulados y capacitados y enviados. ¿A qué los llamó Jesús? Dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Wow. ¿Te imaginas cómo resonó en la mente y corazón de ese par de pescadores estas palabras? Para ti, para mí, tiene un tremendo sentido, ¿no? Y lo entendemos. Todos podemos entenderlo. Pescar hombre, ¿verdad? Alcanzar, tomar para Cristo con el Evangelio. Pero ¿cómo habrá resonado en la mente y corazón de un par de pescadores? De dos hombres que siempre habían vivido para pescar, para sacar peces del agua. Algo muy particular es que cuando sacas los peces del agua, pues se mueren, ¿no? Los sacas para que se mueran. Pero con el Evangelio es al contrario, ¿no? La gente es sacada del mundo para que vivan. Así se hace la pesca, y Él les dice: yo los llamo para que vengan en pos de mí, porque ustedes están llamados a ser pescadores de hombres. Entonces, versículo 20, dejando ellos al instante las redes, le siguieron, fueron consolidados, siguieron a Jesús. Pasando de allí vi otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y también los llamó. Otros dos, ¿no? Otro par de pescadores también llamados a seguir a Jesús. Santiago, el mismo Jacobo, y Juan su hermano, también eran pescadores, estaban remendando las redes y los llamó. Termina el versículo 21. Si eres tan amable, mira a tu vecino y dile: el Señor te llama. El Señor te llama. Hay un llamamiento de Dios. ¿Y cuál es ese llamado de Dios para nosotros? El mismo de Simón y de Andrés, el mismo de Santiago y Juan. Ven en pos de mí. Él quiere que lo sigamos, que lo conozcamos, ¿verdad? Y al conocerlo tenemos perdón de pecados, vida eterna, somos nuevas criaturas. Y hay una misión, y es la de ser pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo, entendieron que no tenía sentido aferrarse a cualquier otra cosa, la barca, las redes, su padre, su estilo de vida, su pasado, cuando el Señor estaba ofreciéndoles una vida nueva, un sentido para vivir, un propósito en la vida. Esto los movió a dejar todo al instante para seguir a Jesús. De lo que más me apasiona cuando visito las iglesias en Sudamérica es toparme esto mismo todo el tiempo. Personas que Dios va topando, va llamando en diferentes lugares, situaciones, ¿verdad? Y los va moviendo a ir a llevar el Evangelio. Diego Mideros, por ejemplo, les contaba que estaba con su esposa ahí en Piura, en Perú. Se casó con Silvana, una peruana. Dios tomó a Diego, estando aquí al lado, recién llegados. Diego vino siendo un estudiante. Eran creo que unos 10 jóvenes de Pasto, vinieron a una misión. Y aquí estuvieron un par de semanas. Fuimos a la mitad del mundo, oramos. Allá oramos en la mitad del mundo por las naciones. Y uno de estos jóvenes, no fue el único, Diego, que era un estudiante soltero en esa época,
Hoy salió desde Piura con su esposa peruana a Santa Cruz, a Bolivia. ¿A qué? A pescar hombres, porque es lo que hacen ahora, ¿verdad? Esta familia son semillas que estamos plantando ahí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Orábamos esta mañana también por otra parejita, Paul, que son otros peruanos, están en Cusco, su esposa argentina, y están ahora ahí en Cusco haciendo lo mismo. Todo el tiempo el Señor está obrando, moviéndose, tocando corazones, moviendo vidas. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino, ¿te acuerdas que dice? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y continúa diciendo, Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y endemoniados, y lunáticos, y paralíticos. Y dice, los sanó. Los sanó. El Señor sana. Él sana el cuerpo, Él sana el alma. Él sana a las familias, Él sana a las comunidades. En Decápolis, en Galilea, en Jerusalén, al otro lado del Jordán. Estas familias, entonces, lo que hacemos nosotros. Y vamos ahora, hablando de la Gran Comisión, y esto es bien importante, hacer un paralelo entre, escucha bien, la primera comisión de Dios para la humanidad. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo con un propósito, con una misión, ¿verdad? A su imagen, ¿recuerdas? ¿Qué dice Génesis, dijo Dios? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y vamos a hacer el paralelo entre esa primera misión, ya vamos a leerlo en Génesis, y la Gran Comisión. Porque hay un hermoso paralelo, y porque es que esto nos confirma que esto no es algo que es llevado y traído, o es por la actual, o qué sé yo. Desde siempre, desde el comienzo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Por favor, abre tu Biblia. Génesis 1, 28. Espero que lo encuentres. Ejercitémonos en abrir nuestras Biblias, mejor de papel, y leamos. ¿Listo? Génesis 1, 28. La primera comisión. Dice la Escritura así: y Dios los bendijo con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Esta es la primera comisión. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué implica eso? Que el propósito de Dios es que reflejemos su gloria. Toma nota. La primera comisión, el diseño, la razón, el propósito de la humanidad al crear el Señor es que reflejemos su gloria. Estos días he estado, sobre todo en los tipos devocionales, recordando, me ha estado hablando el Señor de esta verdad. Él nos creó para reflejar su gloria. Si eres tan amable, mira a tu vecino del lado, a ver si en esa carita se ve la gloria del Señor. ¿Qué tanto reflejas la gloria del Señor? Y sabes que me encanta que dice el libro de los Salmos, escucha esto. Dice en Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Wow! Me impacta profundamente esta semana, sobre todo última, ha sido así tan especial, como que nunca lo vi tan claro. ¿Qué? Que el cielo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuentan. ¿Cómo así cuentan? Los cielos proclaman. ¿Viste? El primer propósito de Senfol, proclamar. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No nos damos cuenta muchas veces, no somos conscientes de eso, a veces no miramos para el cielo, y seguramente que si nos tomamos el tiempo, nos damos el permiso de mirar para el cielo, a lo mejor era un amanecer, o era un atardecer, o un día estos que hemos tenido aquí, ¿no han visto tan lindo? Ese azul todo el día, si estaba en Chile, un azul impresionante, en cambio en Lima no se ve el sol. Pero igual tú miras al cielo y los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es así? El vuelo que tuve de Santa Cruz a Lima fue algo especial. Estaba meditando justamente en esto y íbamos por arriba de las nubes y empezó a amanecer. No te imaginas.
un rojo allá al fondo, las montañas, había nevado. Bueno, un espectáculo increíble. ¿Y cómo así que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo anuncian? ¿Cómo proclaman? Simplemente reflejando la gloria de Dios. Y no hace falta palabras, así dice también en Salmos. Pero aún sin palabras dice que un día anuncia al día siguiente y una noche a la otra noche. Y entonces ellos proclaman todo el tiempo. A veces no los escuchamos. A veces nos puede de pronto incomodar o preocupar que tal vez te ha pasado o piensas o crees que no hay quien quiera escuchar esas buenas nuevas del Señor. Que a lo mejor has intentado hablar y no has tenido una audiencia. A lo mejor abriste tu casa y no llegó nadie del grupo Vida. A lo mejor intentaste hablarle a una persona y no te atendió, no quiso escuchar ese mensaje. Y preocuparnos porque no nos escuchan cuando queremos hablar del Señor. Pues sabes que los cielos todo el tiempo están predicando y muchas veces no los escuchamos, no los atendemos. Y la gran lección para mi corazón que me ha quebrantado este tiempo es entender que así como los cielos, me encanta, es una frase que usa en una canción de Alejandro del Bosque, son portadores de la gloria de Dios. Los cielos son portadores de su gloria. Y simplemente reflejándola, anuncian todo el tiempo ese mensaje de la grandeza del Señor, de su gloria, de su amor, de que hay un Creador y es digno de alabanza, etcétera. Es un mensaje hermoso todo el tiempo que predican. No importa que mucha gente no quiera atender, que mucha gente ni se fije, ni le interese. Y tú y yo, por la gracia del Señor, hoy somos llamados a ser portadores de la gloria del Señor. La pregunta es si la gente puede ver en ti y en mí la gloria del Señor. La pregunta es si la gente puede ver en nuestro estilo de vida, en ti y en mí como personas y en casa y en el trabajo y donde quiera que vamos, ¿puede verse la gloria de Dios en ti y en mí? ¿Somos portadores de su gloria? Es lo que dice aquí entonces en Génesis. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la primera comisión? Dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces. Vamos ahora a ver ese paralelo más especificado. Pero quiero antes resaltar esas dos palabras. La palabra fruto y la palabra multiplicación. Fruto en general es lo que sucede con un ser vivo, un árbol, una planta, animalitos, seres humanos. Cuando hay vida y salud, hay un fruto, ¿verdad? Hay vida. Entonces, yo siempre insisto en decir que el fruto en esencia es cuando tenemos hijos, cuando el árbol da las frutas y en la fruta está la vida misma, ¿verdad? Ahí está contenida toda esa riqueza que Dios diseñó, todo ese ADN y la vida misma está ahí. Fruto es tengan hijos y multiplíquese es que los hijos tengan hijos. Es fruto y multiplicación. Lo normal, el diseño de Dios es que tú y yo demos fruto y nos multipliquemos. Dos preguntas muy sencillas. En lo que va del año, wow, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Septiembre 1, wow. ¿Han pasado cuántos meses del año? 8, ¿no? 8 meses. En 8 meses, ¿a cuántas personas le has proclamado el Evangelio? Respóndete tú solito. En 8 meses, ¿a cuántas personas tú le has proclamado el Evangelio? En 8 meses, ¿cuántas personas han nacido de nuevo porque escucharon de tu boca el mensaje de salvación? ¿Cuántos? En lo que llevas de vida cristiana, muchos creyentes no lo hacen, por eso planteo la pregunta. Muchos creyentes hijos de Dios se pierden de ese increíble privilegio y fascinante experiencia que es hablar de Jesús, presentar la buena nueva y que alguien nazca de nuevo y que un día en los cielos alguien te diga, gracias a ti yo estoy aquí. Gracias por hablarme porque Dios te utilizó y porque yo acepté el Evangelio, pero tú fuiste el instrumento, hoy estoy aquí en el cielo, tengo vida eterna, porque tú te dejaste usar por el Señor, fruto para Dios. Claro, también es fruto interno cuando en ti y en mí se ve la gloria de Jesús, ¿verdad? El carácter de Cristo en nuestras vidas reflejado. Hombres y mujeres que en nuestra manera de vivir se nota el carácter de Jesús. Se puede resumir en Gálatas 5, 22 y 23. Ahí está como condensado, es mucho más, ¿verdad? Amor, gozo, paz, ¿te acuerdas? Paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí dice más, el fruto del Espíritu es esta clase de personas, esta clase de seres humanos llenos del Espíritu Santo, llenos de Jesús, ¿verdad? Que reflejamos el fruto del Espíritu, repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! ¡Qué gente tan especial! Como veremos ahora, gente única y especial, reflejando el carácter de Jesús. El paralelo de esta primera comisión les decía con la gran comisión.
Recordemos Mateo 28, 18 al 20. Abre tu Biblia. Tómate el tiempo conmigo. Vamos a buscarlo, Mateo 28. A lo mejor te lo sabes, está bien, pero aún así, abramos en nuestras Biblias. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene. ¿Cuál es la comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que promete el Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Rápidamente un paralelo, si lo podemos poner aquí en la siguiente diapositiva. Hagamos el paralelo. La comisión y la gran comisión. En la comisión primero dice: sed fructíferos. ¿Qué significa en esencia? Reflejen la gloria de Dios. En la vida misma, ¿verdad? Se refleja. En la semilla que se siembra y da fruto, en un bebé que nace, en un animalito. Ayer conocimos con mi esposa un lugar hermoso, se llama la finca La Querencia, no sé si conocen el Nono, qué lugar tan bello, y uno puede ahí ver becerritos desde el más chiquitito y van creciendo hasta los más grandes. Y bueno, hay una mini granja, muy probablemente ahí hagamos el evento de las parejas en octubre. Tenemos un evento, les cuento, un día para las parejas, hermoso, y seguramente en ese lugar tan especial, ¿no? Y ahí vimos cantidad de animalitos hermosos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es que es inevitable ver la gloria de Dios cuando tú miras los seres vivos, ¿no? Mira, había una chanchita chiquitita que yo pensé que era una bebé, pero no, resulta que así es, ¿no? De este porte. Se llama Rosita la chanchita. Y verás lo simpática Rosita. Montamos a caballo. Bueno, no se imagina qué lugar tan especial. A mí la creación me inspira muchísimo, ¿no? Cuando uno está viendo un paisaje, una laguna, una cascada, seres vivos. ¡Guau! ¿Cómo no ser consciente de que ahí se ve la mano del Creador? Ahí se ve la sabiduría y la gracia y el amor, ¿no? Y ese derroche de creatividad, de formas, es evidente. El fruto, entonces, ser fructíferos, en esencia decíamos, refleja la gloria del Señor. En Mateo dice, paralelo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Claro, porque es la gloria de Él la que hay que mostrar, no es el fruto el que se ve de la gloria de Jesús. Segundo dice, multiplíquense. Paralelo, hagan discípulos. ¿Cómo nos multiplicamos? Haciendo discípulos. Estos días leía una crónica, y no es la primera vez que leo sobre esto. El alcalde de una ciudad, creo que de Suiza, algo así, en el Parlamento de Estados Unidos, y hacía un reporte y hablaba de la realidad de cómo Europa se está haciendo musulmana. Es impresionante lo que está pasando, ¿no? Entonces relataba lo que pasa en las ciudades de Europa, como Francia, como Italia, todos esos países están llenos de musulmanes, y no tengo nada contra ellos, los ama el Señor, ¿verdad? Y por ellos vino Jesús a la cruz. Pero ¿qué es lo que preocupa? Que mientras los cristianos estamos a veces callados y muchos no se casan, no tienen hijos, los musulmanes tienen muchísimos hijos y están llenando los países, también aquí en América Latina y por todas partes. Dios los ama y tenemos que orar por ellos, pero hay que abrir los ojos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un país musulmán? Por ejemplo, mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres en un país musulmán? Son esclavas. Y muchas cosas, ¿verdad? En algunos países musulmanes, niñas, literalmente 12, 13 años, están casándolas con adultos. Y bueno, cantidad de cosas. Más allá de eso, el tema es, ¿estamos creciendo como iglesia? El islamismo está extendiéndose por todas partes. Y a veces no estamos haciendo discípulos. No estoy diciendo que que se pongan a tener hijos, no salgan de aquí a tener cada uno, qué sé yo. No, está bien los que tengas, pero lo que sí es discípulos, ¿no? ¿Cómo crecer más rápido que los musulmanes? No es tener más hijos que ellos, créeme que no. Es haciendo discípulos, ¿no? Es multiplicándonos, reflejando, multiplicando la imagen de Jesús. Tercero dice, llenen la tierra. ¿A dónde hay que ir? Dice Mateo 28, a las naciones. Hay que ir hasta lo último de la tierra. Hay que llevar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra. Luego dice, sométanla. Y es, apliquemos la victoria sobre las tinieblas, ¿verdad? Y dice Mateo 28, toda potestad me es dada. Ven que va de la mano, es la misma comisión. Y termina diciendo, dominen la tierra, sojúzguenla, gobiernen. Dice Mateo 28, bautizándola. Quiero que avancemos ya aquí esta parte para ver este último concepto.
Y quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 7. Todo esto hace parte del mismo plan hermoso. Mira desde allá la primera comisión en Génesis, ¿no? Y en Mateo 28 se reitera. Y en Deuteronomio 7, versículo 6, y vamos aquí a tomar una palabra importante, y la palabra relevancia. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, cuando hablamos de la gran comisión de hacer discípulos, hablamos de ser relevantes. Ya veremos ahora una propuesta de definición de relevancia. Dice Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Wow. ¿Qué dice el Señor acerca de ti y acerca de mí aquí en este versículo? Dice, porque tú eres. Habla de identidad. Habla de quiénes somos y lo que somos en Cristo. ¿Y qué somos? Dice, tú eres pueblo santo, es decir, apartado. No sé si tú ya has descubierto esto, esta hermosa verdad. No sé si tú ya estás experimentando esta verdad, si tú estás viviendo de acuerdo a esta verdad que dice el Señor que tú eres. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién dice el Señor que tú eres? Ahí dice, pueblo santo. Hay tantos cristianos viviendo unas vidas tan alejadas de lo que sería la santidad. Y según la Biblia, es lo que somos. Lo que somos. Ni siquiera es tanto lo que hacemos tiene que ser resultado de lo que somos. Si un creyente entiende quién es en Cristo, lo descubre por el Espíritu Santo, que es alguien que pertenece a Cristo Santo, es eso, perteneces al Señor, has sido apartado para Él, para vivir para Él y para sus propósitos, entonces el hacer, el practicar, va a ser un resultado, una vida de santidad. No va a ser un moralismo, no va a ser un legalismo, sino una expresión de tu identidad en Cristo. Y no va a ser cuando te estén viendo y diferente cuando no te ven, porque si es lo que tú eres, entonces es en público y en privado, en casa y en el trabajo, en la iglesia y fuera de ella. Somos, dice, pueblo santo, apartados para Él. Entonces tiene que ver con vivir para sus propósitos. Y sigue diciendo, Jehová tu Dios, escucha bien, Jehová tu Dios, no es Zenfol, no soy yo, no es el vecino, dice, Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Quién nos ha escogido? Ha sido el Señor. Él nos escogió. Entonces ya estamos diciendo quiénes somos, pueblo santo. ¿Quién nos escogió? El Señor, Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Dice, para hacerle un pueblo especial. Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Has descubierto tú que tú eres alguien especial? Pero ¿qué es lo que te hace especial? ¿Nuestra linda cara? ¿Que tenemos más dinero que otros? ¿Eso nos hace especiales? ¿Más conocimiento que otros nos hace especiales? Todo eso es bueno y es necesario, no es que esté mal. ¿Pero qué nos hace especiales? Es la identidad lo que nos hace especiales, lo que somos, ¿verdad? Porque lo otro va y viene. En este viaje, les cuento, por un regalo de alguien especial y por el Señor ante todo, disfruté varios trayectos en Premium. ¿Cómo se llama eso? Primera clase o Premium, ¿no? Y chévere, no está mal. En primer lugar, te conocen, ¿no? Señor Millán, ¿cómo le va? Nunca me habían dicho por mi nombre en un avión. ¿Cómo le va, señor Millán? Bien, gracias, siéntese. Y las atenciones, ¿no? ¿Qué le provoca? Un cafecito, un juguito, ¿qué más quiere? O sea, no saben dónde ponerte. Qué chévere, uno se siente especial. Pero bueno, eso no está mal y qué bueno cuando lo podamos disfrutar. Pero ¿es eso lo que nos hace especiales? Que por una tarifa X y no pagué por eso, les cuento, aclaro eso, no me costó, gracias a Dios, fue un regalo del Señor. Y chévere, es agradable, ¿verdad? Ya la comida era mejor, no me sirvieron en desechables, sino en loza, o sea, todo súper elegante y muy chévere. Pero lo que quiero ilustrar es, ¿eso nos hace especiales? ¿O andar en un mejor auto nos hace especiales? ¿O usar mejor ropa nos hace especiales? No, es quienes somos. Por eso primero dijo, tú eres, porque has sido escogido. Y eso nos hace especiales.
Y entenderlo es maravilloso. Dice, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos. Aquí colocamos especial, raro, poco común, diferente, ordinario. Y a veces nos cuesta o no queremos hacer la diferencia, ¿no? A veces por cualquier motivo queremos como que confundirnos o camuflarnos como el camaleón entre la gente común. No sé por qué tipo de temor o vergüenza, cuando deberíamos estar felices y orgullosos de mostrar que somos hijos de Dios, que somos gente cristiana. Qué chévere. Ahora, esto lo corrobora el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 2. Y bueno, está en muchísimas partes, otra manera de ejemplo. Capítulo 14, versículo 2 de Deuteronomio. Mira lo que te dice a ti el Señor esta mañana, entre lo que Él hoy nos ha traído a decirnos a ti y a mí. ¿Qué dice el Señor? Abre el corazón, abre tus oídos espirituales, porque tú eres, dice el Señor, ¿qué dice? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿hablamos de relevancia? Dios quiere que seamos relevantes, claro. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Sí, yo sé que es haciendo cosas, ¿verdad? Impactando, generando transformación, desarrollando nuestra creatividad, dones, habilidades, ministerios para llevar respuesta a la gente. Pero todo eso es mostrándole a Él, ¿no? Reflejando su gloria, fue lo que dijimos al comienzo, un pueblo especial. Somos gente única, somos gente santa, somos gente escogida, pero todo eso es para reflejar su gloria. Acá es que entendamos que el Señor pone un estándar muy alto, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos de hecho sus hijos, dice, así como el unigénito del Padre. Un concepto de relevancia. Eso se llama relevancia. Escucha, ¿qué sería relevancia? La disposición de conectarse a la realidad de alguien y ofrecer una solución. O sea, no estamos tanto hablando de que qué especiales somos, miro por encima del hombro, me siento mejor que... No, porque a mí me encanta que el Señor allá en el capítulo 7 de Deuteronomio, cuando le dice a Israel, tú eres pueblo santo, un pueblo único y especial, le dice a Israel, no por ser vosotros mejores. Ojo, esto no se nos puede olvidar, para que no nos llenemos de arrogancia o altivez, creyéndonos la última gaseosa del desierto, ¿verdad? O la mamá de Dios, porque Dios no tiene mamá. No, no por ser mejores, sino porque Él los amó tal y como son, ¿verdad? De hecho dice ahí, porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué te parece? Si me viene al contrario, ¿no? Es por ti, por lo maravilloso, por lo talentoso. Él nos creó únicos y especiales, pero dice que es porque Él nos amó y eso nos hace especiales. Relevancia más bien es en el sentido de que tú y yo seamos gente que podamos conectar la realidad de alguien y ofrecer una solución. Wow. Ejemplos mejor bíblicos. Relevancia es cuando el Señor Jesús llega a un pozo e impacta la vida de una mujer, ¿te acuerdas? Dice ahí, conectar la realidad de alguien. Vino el Señor Jesús y conectó la realidad de esta mujer, la samaritana, ¿te acuerdas? Impactó y dio una solución. Relevancia es cuando el Señor vio a Zaqueo y le habló. O es cuando el Señor, camino de Damasco, le cambió la vida a un ciego, que luego fue un ex ciego, porque Él lo sanó, llamado Bartimeo, ¿te acuerdas? Y así, esa lista innumerable, Pedro y Andrés en el mar, Santiago y Juan. Relevancia es cuando Dios nos utiliza a ti y a mí para impactar vidas, para llevar salvación. Relevancia. Pedro, escucha esto, y Juan llegan al templo y iban a la oración, y entonces en la puerta del templo había un hombre cojo, ¿te acuerdas? Y este hombre le pidió ayuda a Pedro, y Pedro no tenía, pero lo miró y le dijo algo tremendo, ¿te acuerdas? Le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y el hombre se levantó y fue sano. Eso es relevancia. Cuando somos instrumentos por la gracia de Dios para conectar la realidad de personas y ofrecer una solución. Qué lindo. La Fundación Semillero de Esperanza, los movimientos, cuando presentamos el Evangelio, etcétera. Dios establece el estándar de excelencia, de relevancia para su novia, para la iglesia. Una iglesia militante, preparada, protegida, ataviada hasta el regreso del Señor Jesús. Esto es la gran comisión, familia.
Él quiere que tú y yo seamos gente relevante. ¿Estás tú impactando la vida de alguien por el poder de Dios? ¿Estás siendo un instrumento para llevar salvación al perdido? ¿Estás siendo un instrumento para llevar luz al que está en oscuridad, vista a los ciegos, como dice la Biblia? Esperanza al que no la tenía. ¿Estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para cambiar esas realidades en cada lugar? Eso es lo que Él quiere que estemos haciendo en nuestra manera de vivir. Eso es la gran comisión. Entonces, la respuesta a esta pregunta de esta mañana, a la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Es cumpliendo la gran comisión, siendo gente relevante, viviendo lo que somos en Cristo, ¿verdad? Siendo instrumentos de salvación para el Señor. Me encantó algo lindo que me pareció tan sencillo pero efectivo ahí en Lima, una manera de hacer esto, y Dios les dio una estrategia y se llama Café con Buenas Noticias. ¿En qué consiste? Los creyentes están invitando a un amigo, a un vecino, a un compañero a tomarse un café, pero le invitan, te invito a un café con buenas noticias. ¿Cómo así? Ya te voy a contar. Y puede ser en una cafetería, puede ser en su casa, en algún lugar que escojas. Invitas a alguien a un café. Aquí en Ecuador no, un cafecito, muy en nuestra cultura. Ajá, pero con buenas noticias. Porque mientras tomas el café le vas a contar el Evangelio, las 4 leyes espirituales, tu testimonio de vida. Vas a anunciarles cómo conocer a Jesús. Y así están llegando a personas a las que antes no llegaban. Es una manera muy sencilla y lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Solo atrevernos, solo tomar la decisión de ser instrumentos en las manos de Jesús. Entonces, familia, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dice el Señor? Cumplir la gran comisión. Cumplir esa primera comisión que es equivalente y paralela a cumplir la gran comisión. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor